Primera captura de pantalla, vamos a trabajar de principio a fin con algunas fotografías. Para esto, bueno, tengo aquí una carpeta con algunas imágenes de las cuales voy a seleccionar estos archivos. Los voy a arrastrar directamente al programa Photoshop Lightroom y bueno, acá me aparece un diálogo para importar, el cual voy a ignorar de momento. Simplemente voy a hacer clic acá abajo a la derecha en importar. Entonces, bueno, una vez teniendo nuestras fotografías en Lightroom, pues simplemente para mostrarles en este video voy a filtrar algunas fotografías, escoger algunas fotografías presionando la tecla 1 para marcarla con alguna estrella en caso de que alguna foto me guste, me interese. Por ejemplo, aquí ya marqué 5 fotografías con una estrella. Voy a aplicar un filtro para ver solamente esas 5 estrellas que escogí. Y por ejemplo, de estas 5 imágenes me quedo con la primera. Le voy a poner una segunda estrella y voy a filtrar solamente esa fotografía. Posteriormente voy a pasar al módulo de revelar para aplicar algunos ajustes. Bueno, de entrada veo que la foto está muy oscura en la zona de sombras. Entonces, bueno, acá a la derecha estoy aclarando un poco las sombras. Voy a oscurecer un poco los blancos y las iluminaciones. Voy a meter más contraste a esta fotografía. Voy a incrementar un poco la exposición. También ya estoy viendo que me gustaría verla con un poco más de calidez esta foto. Entonces vamos a subir el equilibrio de blancos general. Veo que esta parte superior de la fotografía está como demasiado azulosa. Voy a aplicar un filtro degradado para subir la temperatura de color de esa zona, y también voy a aprovechar para ligeramente aclarar un poco la imagen en esa zona. Cierro mi filtro degradado. Voy a aplicar un poco de intensidad para saturar más los colores. Voy a aplicar un poco de claridad también para definir más la fotografía. ¿Qué más le podemos hacer a esta foto? Aplicarle un poco de enfoque para tener mayor definición. En reducción de ruido, pues quizá, como aclaré un poco las sombras, quizá necesite un poco de reducción de ruido. Voy a aplicar corrección de lente automático. En este caso utilicé un lente Tokina. Simplemente escojo acá la marca y automáticamente me aparece el modelo de lente con el que fue tomada esta fotografía. Voy a aplicar una viñeta que es oscurecer las esquinas, un poco desvanecido, con el punto medio muy al centro, y la redondez pues vamos a dejar más o menos redonda. Es demasiado el efecto, lo voy a reducir un poco, lo voy a dejar ahí en 20 puntitos. Y finalmente el perfil de color, bueno, vamos a ver si este satura un poco más los colores. Entonces, bueno, para mi gusto la fotografía mejora bastante, como la estamos viendo en pantalla. Esta es la foto original, el antes y el después. Antes y después. Entonces, bueno, con la fotografía ya revelada, vamos a aprovechar que tenemos un nuevo módulo de mapa. Aquí dentro de Lightroom esta fotografía fue tomada en Los Cabos. Entonces, bueno, es un lugar bastante fácil de encontrar. El lugar exacto donde fue tomada esta fotografía es acá, esta playa. Entonces simplemente arrastro la fotografía. Aquí me pregunta, me está pidiendo autorización para comunicarse con los mapas de Google. La estoy autorizando. Tenemos ya la posición GPS donde fue tomada esta fotografía. Podríamos hacer algún libro con algunas imágenes, una película, una proyección. Podríamos imprimir esta fotografía o mandarla a la web. También tenemos la opción de publicarla directamente a nuestra cuenta de Facebook o Flickr, si es que tenemos configuradas, y podemos buscar más servicios en línea para publicar esta fotografía. De momento la voy a exportar de manera manual. Voy a hacer clic en exportar. Voy a esconder estos ajustes que tengo ya grabados. Voy a exportar esta fotografía a mi escritorio. No la voy a colocar en ninguna subcarpeta. Voy a exportarla a el formato JPG.
el perfil de color que voy a utilizar es sRGB, le voy a dar una compresión de 80 puntos y pues como un simple ejemplo voy a exportar esta fotografía como si la fuera a publicar, por ejemplo, en Facebook. Voy a ponerle una resolución de 72 dpi y voy a aprovechar para poner una marca de agua con la dirección de mi página web. Entonces me voy a exportar la fotografía. Vemos que acá Lightroom está trabajando en eso. Voy a minimizar el programa y vemos que acá efectivamente, bueno, sigue trabajando. Aquí estamos viendo mi escritorio y vemos que efectivamente, bueno, en unos instantes ya tenemos la fotografía lista, exportada ya con los ajustes finales. Estamos viendo incluso que se puso la marca de agua y esta fotografía está editada y lista para Vamos a ver publicarse. una de las características de Lightroom, una parte de Lightroom, del poderoso y omnipresente Lightroom, en el que, bueno, vamos a ver sencillamente lo que es el menú de preferencias y de ajustes de catálogo para ver cómo configurar, al menos desde mi punto de vista, la forma más cómoda de trabajar en Lightroom. Vamos a empezar por preferencias. No me voy a parar en todas las características que tiene, pero sí en algunas que son importantes. Empezando, bueno, tenemos aquí 5 pestañas generales, las preferencias generales, obviamente el idioma, pues cada uno lo ponga en el idioma que quiera. Yo lo pongo en español. Como curiosidad es bueno mostrar pantalla la presentación durante el inicio. Lo único que hace es que aparece el logotipo, ese logotipo splash, digamos, que aparece al principio del Lightroom, pues que aparezca o no aparezca, que busque actualizaciones de forma automática, que nos abra el catálogo más reciente que hemos estado utilizando. Si utilizamos varios catálogos, pues siempre nos abrirá el más reciente. Tenemos varias opciones, que nos pregunte o alguno en concreto. Luego tenemos alguna serie de preferencias de importación. Por ejemplo, la primera es la típica preferencia, esto lo hemos visto en Windows cuando metemos una tarjeta de memoria o un CD en la unidad de CD, que nos abre automáticamente un programa que tenemos definido para ejecutar eso. En este caso es Lightroom y si detecta una tarjeta de memoria, lo que hará es abrir Lightroom para empezar la importación de fotografías. Fotografías que aparecerán luego en la colección importar actual anterior. Será aquí lo que podéis ver en la izquierda. Luego, bueno, una serie de opciones como que no tenga en cuenta las carpetas de las tarjetas de memoria, si la cámara genera algún tipo de carpetas, de orden, etcétera, pues que no lo tenga en cuenta y bueno, alguna orden, alguna preferencia más. Estos son los para personalizar los sonidos que hace Lightroom. Luego iremos a los ajustes del catálogo. Dejadme que pase por otras pestañas de preferencias. Por ejemplo, estas preferencias de ajustes preestablecidos son interesantes para ajustar a la cámara específicamente un ajuste preestablecido. Lo podemos, por ejemplo, marcar aquí, establecer como valores por defecto específicos para un número de serie de la cámara, es decir, va a identificar siempre las fotografías hechas con una cámara determinada y va a aplicar una serie de ajustes preestablecidos que nosotros le podemos marcar sin ningún tipo de problema. Ajustes preestablecidos que los guarda en una carpeta, que si le damos aquí la podemos ver, que está en usuarios, está por ahí un poco recóndita, por así decirlo, y dentro del Lightroom pues tenemos una serie de ajustes preestablecidos. Los de importación están aquí y aquí habría que meter el ajuste preestablecido que nosotros quisiéramos, que habríamos creado con el propio Lightroom. Podemos hacer que esto se grabe con el catálogo o bien que sean ajustes preestablecidos que se puedan utilizar en cualquier catálogo. Todas estas opciones de aquí lo que hacen es restaurar las preferencias de diferentes tipos de nombre de archivo, de plantillas, de etiquetas de color, etcétera, a las que tiene por defecto Lightroom, por lo cual tampoco vamos a entrar en mucho detalle. En edición externa vamos a definir cómo Lightroom va a preparar una fotografía para ser editada por otro programa. En la parte de arriba siempre encontramos la edición por Adobe Photoshop, en este caso la versión CC, y bueno, TIFF o PSD, o sea, el formato de Photoshop indiferente. La verdad es que cualquiera de los dos nos valdría. Yo tengo puesto TIFF. El espacio de color, yo tengo puesto Profoto. RGB, pues es al final el espacio de color que bueno, digamos, más potencia tiene, más colores tiene, o más gama de colores admite. También siempre editar en 16 bits para conseguir
la mayor información posible en la fotografía, resolución 240 y compresión, bueno, pues zip puede estar perfectamente. Y estas son las mismas opciones, o más o menos, digamos, las mismas opciones para editar en un programa externo que no es Photoshop. Aquí podemos elegir diferentes filtros que tiene Lightroom ahora mismo instalado. Y, por ejemplo, para Color Efex Pro 4 lo que le digo es que utilice estas preferencias. Aquí hay una cosa que siempre me ha vuelto loco y nunca sé por qué lo ha hecho, pero yo siempre le tengo aquí puesto esto, y aunque ahora le dé OK y luego vuelva, me lo va a cambiar y me va a poner sRGB, por lo cual siempre lo bueno es que pregunta cuando lo lanza y le pongo en Profoto. Luego esa foto editada nos la apilará con las fotos originales y con un nombre que le definiremos. Podemos definirlo totalmente personalizado o bien alguno de los que ya viene por defecto. Cuestión de administración de archivos. A la hora de importar podemos decir que nos importe los archivos cuando nos los importa como DNG, es decir, el negativo digital de Adobe, pues en mayúscula y en minúscula. Esto es un poco absurdo, que sea compatible con diferentes versiones de Camera Raw y previsualizaciones de los ficheros JPG, ¿vale? Tamaño mediano puede ser válido. En incrustar datos de carga rápida, incrustar archivos de RAW, lo que hace, bueno, es el carga rápida luego nos va a permitir poder trabajar más rápidamente con esos ficheros, aunque el fichero va a ser un poquito más grande, vale la pena desde mi punto de vista. Sin embargo, por ejemplo, incrustar archivos RAW cuando lo estamos haciendo en DNG, lo que hace es que mete el RAW original dentro del DNG para poder extraerlo si queremos luego, y la verdad es que esto ocupa un montón de espacio. Aquí tenemos una serie de, bueno, pues utilizar el punto o la barra para separador de palabras clave. Lightroom utiliza diferentes caracteres para separar las palabras clave. Aquí tenemos caracteres y cómo a la hora de grabar el archivo, el fichero de fotografía, cómo Lightroom va a admitir una serie de caracteres, los va a modificar o los va a dejar de alguna manera, o los va a cambiar, digamos. Luego, por último, en el interfaz tenemos pues para definir la floritura pequeña, esta que viene aquí, no es ni más ni menos que este dibujito que se puede cambiar, se puede poner otro, el tamaño de la fuente, la luz de fondo, negro, gris oscuro, blanco, se puede cambiar de diferentes maneras para que lo veáis. Si este negro se refiere al negro este que está aquí alrededor, si volvemos aquí ahora mismo y volvemos a interfaz, podéis ver color que lo va cambiando. El que viene por defecto es el gris medio. A mí me gusta más trabajarlo en el negro. Aquí está el fondo de ventana principal, de las ventanas secundarias, etcétera. Luego tenemos para cuando escribimos las palabras clave, las podemos separar con comas y las va a diferenciar. Y bueno, aquí hay una serie de características de lo que es el interfaz que tampoco es que tenga mucho interés. Reiniciar Lightroom lo que hace es reiniciarlo reseteando los ajustes. Bueno, vamos a ir a lo que os decía de ir al ajuste de catálogo, que lo podemos encontrar aquí desde preferencias, o bien también en editar, en lugar de en preferencias, podemos coger ajustes de catálogo. En ajustes de catálogo hay un par de cositas que son interesantes tener en cuenta. Bueno, aquí dice dónde está el catálogo que estamos utilizando, el tamaño que tiene, etcétera. La copia de seguridad, ojo, del catálogo. No estamos hablando de copia de seguridad de los archivos de fotografía. Esta es la información del catálogo de Lightroom. Yo le tengo puesto que una vez a la semana y siempre y al salir de Lightroom, ¿vale? Si no lo hago durante una semana, digamos el primer día de la semana siguiente, cuando salga de Lightroom me lo va a pedir. Pero hay muchas veces. Podemos nunca, o bien cada vez que salga de Lightroom la próxima vez, o siempre que salga, etcétera, etcétera. En administrador de archivos, el tamaño de las previsualizaciones estándar también van a afectar cuando importamos el fichero, van a afectar a cómo vamos a ver la fotografía y a la rapidez y a la calidad de la fotografía. La regla que yo utilizo es coger una resolución o la previsualización estándar similar, lo más cercana a lo que es la resolución de la pantalla que tenemos. En este caso estamos hablando de una pantalla de 1900, entonces lo más cercano pues los 2048. Calidad de la previsualización. Aquí vamos a tener que jugar un poco con la potencia
digamos, la relación entre la potencia de nuestro ordenador y lo que queremos ver. Si es un ordenador relativamente potente, pues con alta está bien, si no, pues vamos bajando y vamos viendo cómo funciona. Y las previsualizaciones 1.1 es cuando importa la fotografía. Lightroom crea una previsualización, si se lo hemos indicado así, para que sea más rápido luego a la hora de funcionar. Tarda un poco más a la hora de importar, pero luego cuando trabajamos con la fotografía vale la pena. Lo que ocurre es que si aquí en el catálogo ponemos que después de un día, de una semana o después de 30 días las elimine, si volvemos a ese catálogo, a esa carpeta o esa fotografía, va a perder esa previsualización 1.1 y tardará un poquito más. Yo por lo cual le tengo puesto que nunca. Obviamente va a aumentar el tamaño, el espacio del disco duro que vamos a utilizar. Y bueno, por último, nada, comentar aquí una serie de preferencias sobre el tema de los metadatos. Cuando estamos introduciendo palabras clave, pues que proponga sugerencias. Por ejemplo, que incluya los ajustes de revelado en diferentes formatos de fotografía, que los escriba, si queremos, en un ficherito aparte, lo que llaman los ingleses el sidecar, ¿no? el sidecar, yo no sé cómo se llaman en español, pero bueno, es un ficherito XMP que va junto a la fotografía y en donde se ponen esta información. Y aquí tenemos una serie de información, bueno, pues para geocodificarlos. Y bueno, este es un poco lo que os quería contar sobre las preferencias. Ha sido un poquito rápido y tal, pero creo que vale la pena porque va a hacer que tengamos, al menos desde el punto de vista, como digo, que desde mi punto de vista a mí me funciona muy bien este sistema. Obviamente, dependiendo un poco de los ordenadores que tengamos, vamos a configurarlo ligeramente diferente y depende también obviamente bueno, de nuestros gustos, pero esta es la forma en la que yo tengo y espero que os haya servido un poco. Si tenéis alguna duda o lo que sea, no dudéis en poner en algún comentario en YouTube, en la página web o donde lo veáis, y bueno, intentaré responderlo. Y como siempre, agradecido si os ha gustado el vídeo, que lo compartáis, que le deis a me gusta, que